es una planta vivaz, trepadora, así dice la definición de vid, con tronco retorcido, con vástagos muy largos, que son flexibles, nudosos y cuyo fruto es la uva. ¿Ya? No sé si, como decía mi hermano Juan, no sé si han visto las viñas, esas grandes viñas donde se cultiva la vid, o se plantan, ¿cierto?, las vid, y de ahí se saca uva y por ende el vino. ¿Amén? Entonces ya sabemos lo que es una vid y qué es lo que es un pámpano. El pámpano es, ¿no se pudo, hijo? Evas, ¿no? ¿La imagen? Ya, no, pero no importa. Decía que la vid era, ¿cierto?, el arbusto. El arbusto tiene ramas que son llamadas brazos. Ahí está una vid. No se ve muy bien porque como está claro, pero ahí tenemos el arbusto, ¿cierto? Tiene las ramas hacia los lados que son los brazos, y los brazos salen otras ramitas que esos son los pámpanos. Y del pámpano, ¿cierto?, sale la uva. ¿Se entiende ahora? Sí. No sé si podemos poner la otra imagen, a ver si se ve un poquito más clara. Entonces, del pámpano, no se va a poner, del pámpano sale la uvita. Ahí está, ¿ven? El brazo, y del brazo salen los brotes o pámpanos. Entonces ahí sale la uva. ¿Por qué lo quise poner acá para que lo entendamos un poco mejor? Entonces, dice que la vid, Jesús es la vid, nuestro Señor Jesucristo, la vid verdadera. Y mi Padre, dice el versículo 1, es el labrador, o la persona, ¿cierto?, que trabaja la tierra. Entonces ya tenemos dos verdades acá, que primero nuestro Señor Jesucristo es la vid verdadera y el Padre, que es el labrador. En el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces abajo en el versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Ahí ya tenemos otro dato, que nosotros entonces somos los pámpanos. Pámpanos, también llamados como sarmientos, tiene el mismo nombre, para que vayamos entendiendo un poco. Pámpano o sarmiento, que pámpano es cuando está joven y después tiene un proceso que se llama proceso de agotamiento, y ese proceso después viene el sarmiento, pero es lo mismo. Básicamente es lo mismo, que de ahí sale el brote, la uva, el fruto. Entonces, ya tenemos tres datos, tres antecedentes: que nuestro Señor Jesucristo es la vid verdadera, el árbol, ¿cierto?, el arbusto. Tenemos al labrador, aquel que trabaja la tierra, y tenemos a los pámpanos, que somos nosotros, los creyentes. Amén. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice la palabra del Señor, que será quitado, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, tenemos dos tipos de pámpanos: los que no llevan frutos y los que sí llevan fruto. Otro antecedente. ¿Quiénes son los que no llevan frutos? Nosotros. Los que no llevan fruto, no respondió nadie, pero los que no llevan fruto son las personas que dicen estar con el Señor, pero en realidad no están con el Señor, porque nunca han llevado frutos, porque nunca se ha visto algo diferente en ellos. Y en todas las iglesias, creo yo, hay alguien, acá no, pero la mayoría de las personas que asiste a iglesias, ¿cierto?, donde hay muchísima gente,
que a lo mejor dicen ser creyentes, dicen ser cristianos, pero no han conocido realmente al Señor. Y aquí hay algo especial porque dice que el pámpano está en la vid. ¿Y por qué no da fruto? Si está ahí en la vid, está en el arbusto, está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no da fruto? Porque ese pámpano no está absorbiendo los nutrientes que vienen de la tierra, que vienen del árbol, de las raíces, de la raíz que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros no absorbemos los nutrientes de la tierra, cuando nosotros no absorbemos lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros, no se produce nada. No hay fruto. ¿Amén? Diga amén si usted está entendiendo la palabra del Señor. Y dice que ese pámpano o ese sarmiento será quitado porque ese sarmiento, ese pámpano, no deja crecer al que está a su lado. Aquel sarmiento, aquel pámpano que quiere crecer, que ya le brotó, ¿cierto?, una uvica, va a ser cortado y va a ser echado, va a ser sacado. Después más adelante veremos qué es lo que pasa con ese pámpano. Pero es quitado porque no va a tener fruto y eso no sirve. Entonces, el pámpano que sí absorbe los nutrientes de la tierra, ese pámpano es el que lleva fruto. Entonces, yo le decía, mucha gente entonces que está en las iglesias aparenta a lo mejor estar en nuestro Señor Jesucristo, es un pámpano, aparenta estar en nuestro Señor Jesucristo, aparenta estar en la vida, pero realmente no lo está. No absorbe lo que tiene que absorber de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y el destino de estas personas, el destino de este pámpano, es ser quitado. Es ser quitado porque no deja crecer, como le decía, al que está a su lado. Sabemos de que las plantas o toda planta se absorbe de los nutrientes de la tierra y del sol. Entonces, si hay sombra, hay una ramita, como se ve en el dibujo anterior, hay una ramita que no deja pasar el sol, que no esté dando fruto, entonces el labrador, ¿qué hace? Va y la corta, porque ese pámpano ya no va a dar fruto. Y no hay un tiempo determinado para que esto. Dicen, los que son entendidos dicen que una vid se demora entre 2 a 3 años a dar fruto. Después de eso, si el pámpano ya no dio fruto, es cortado. Entonces, es cortado porque a lo mejor no deja llegar sombra a los que sí tienen fruto. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta a lo mejor de que estas personas no tienen fruto? Porque decíamos que estaban, ¿cierto?, en la vida, están en el Señor Jesucristo, o dicen estar en el Señor Jesucristo, pero sus obras no muestran de que están en la vida, o de que están en nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor en Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, nosotros como hijos del Señor debemos llevar fruto y tener obras. ¿A qué obras se refiere? No a las obras, ¿cierto?, a lo mejor que se hacen en lo físico, en el activismo, o hacer sociales dentro de la iglesia, o activar dentro de la iglesia de forma física, sino que a lo mejor mostrar frutos de arrepentimiento. Los frutos, ¿cierto?, que aparecen en el libro de Gálatas, capítulo 5, donde dice los frutos del Espíritu son, ¿cierto?, y los nombra. ¿Cuáles son? Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Cuando mostramos esos frutos es porque realmente conocemos a nuestro Señor Jesucristo y estamos arraigados en la vida verdadera. Amén. Las obras nos salvan. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos sabemos de que las obras no salvan, pero sí muestran de que hay fruto en nosotros. Amén.
Entonces, da señal de que sí estamos en la vida, que estamos arraigados en nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 2:8, del versículo 8, se lo voy a leer para que lo podamos escuchar todos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, de que la salvación, o de que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No es de nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero después en el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta entonces? Al realizar obras dentro de la iglesia o demostrar el fruto, que es lo que decíamos anteriormente, vamos a estar demostrando que estamos arraigados a la vida y somos pámpanos que llevamos fruto. ¿Amén? Amén. Y aquellas personas a lo mejor que no llevan fruto van a ser esas personas que dicen la palabra, no sé si usted ha escuchado este versículo que decían: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le decía? Apartados de mí, hacedores de maldad. A lo mejor esas son las personas, o creo que esas son las personas que en realidad siempre creyeron estar con el Señor, pero en realidad no lo están. Entonces nosotros debemos ser constantes en esto, constantes en llevar fruto y llevar buen fruto. No un fruto, a lo mejor, como un tiempo atrás mi esposa hablaba acerca de eso, de que a veces nuestro fruto, el fruto que damos, es un fruto que no es agradable a los ojos de los demás. Es un fruto que a lo mejor viene, en una parte viene podrido, ¿cierto? O en una parte se seca. Entonces nosotros debemos ser fruto, llevar fruto, pero llevar buen fruto. Eso es lo que yo le decía, está en Mateo 7:22, ¿sabes? Acerca de en tu nombre echamos fuera demonios y ese versículo. Fruto. Lo podemos ver en el libro de Gálatas, como le decía, en el capítulo 5, versículo 22, y lo decíamos: gozo, amor, paz, templanza, benignidad, mansedumbre. ¿Se me queda alguno? Son varios. Gozo. Eso es lo que nos cuesta reflejar a veces. El gozo. El gozo. Porque hasta venimos a la iglesia sin gozo. Hasta venimos al culto sin gozo. Y por más que el que está coordinando, el que está dirigiendo la alabanza, le diga: goces en el Señor, no se produce nada, no se provoca nada. Porque cuesta demostrar el gozo. El gozo siempre está, porque es parte de nosotros, el gozo de la salvación. Pero a veces hay que reflejarlo, ¿amén? Amén. Sobre todo cuando estamos acá, cuando nos gozamos con nuestros hermanos, cuando cantamos alabanza, el gozo hay que demostrarlo, ¿amén? Entonces, se puede pensar de que las personas que van a ser cortadas, y después lo dice, no solo dice que van a ser, en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahí dice solo eso, lo quitará. Pero después, en el versículo 6, si lo leemos todos juntos, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Amén? Lo dice la palabra. Entonces, a lo mejor muchos pueden pensar de que por estas palabras la salvación se pierde, porque estuvieron, ¿cierto?, en la vida, pero serán quitados, serán cortados, caerán y serán echados al fuego, que tiene una representación bastante obvia, que van a ser, ¿cierto?, echados al fuego, que es el infierno. Y muchos a lo mejor pueden pensar de que la salvación se pierde, porque personas que estuvieron dentro de nuestro Señor Jesucristo, o que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo,
van a ser cortados y van a ser echados fuera. Muchos pueden pensar eso, pero la salvación en realidad no se pierde, sino que esas personas nunca conocieron realmente al Señor y tampoco no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Amén. Nosotros hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Somos salvos? Porque por gracia sois salvos, lo leíamos, por medio de la fe. No por obras, sino que es don de Dios. Amén. Ahora tenemos los sarmientos que sí dan fruto, o los pámpanos que sí dan fruto. ¿Qué pasará con ellos? Todo aquel que lleva fruto, volvamos al versículo 2. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve, dígalo fuerte, para que lleve más fruto. O sea, ¿qué se refiere con eso? Si nosotros tenemos fruto, va a venir el labrador y va a cortar, ¿cierto?, las ramitas que están estorbando para que llevemos, ¿nos escuchan? Más fruto. Esto nos dice de que en nuestra vida siempre van a haber situaciones donde nuestro Señor o nuestro Dios va a podar la ramita que estorba. Y eso duele. Eso duele. Porque a veces nos quita, ¿cierto?, lo que a nosotros más nos gusta. Pero es necesario de que seamos podados o que seamos limpiados para que ese fruto, ¿cierto?, pueda crecer más abundante. Señor, pero si yo estoy bien así, Señor, yo estoy bien caminando, estoy firme en el Evangelio, y nuestro Señor Jesucristo nos corta una ramita o nos corta una hoja, es porque Él quiere que llevemos más fruto. ¿Amén? Y eso nos da a conocer también de que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará, como dice en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros vamos de perfección en perfección. Cuando nosotros en nuestro caminar, la obra va a seguir, y nuestro Señor nos va a perfeccionar hasta que lleguemos a ese día en donde estemos cara a cara con Él. ¿Amén? Entonces, es palabra del Señor, no es solamente palabra humana, no es palabra de hombre, sino que es la palabra del Señor de que es necesario de que nos quite nuestro Dios esas cosas que a nosotros nos molestan o que a nosotros nos incomodan para poder crecer. Debemos crecer en nuestro Señor Jesucristo, debemos llevar más fruto. Amén. ¿Cuántos quieren ser aquellos que son podados por el Señor para llevar más fruto? Estos son los verdaderos creyentes, porque ahí, cuando un pámpano crece, cuando un pámpano es más abundante su fruto, es porque hay vida. Y lo que conversábamos anteriormente, es porque se está nutriendo, ¿cierto?, de las raíces, de lo que tiene la tierra, se está nutriendo de lo que da el sol para poder crecer. ¿Amén? Entonces ahí hay vida. Y en nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Solo hay fruto en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la vida. Y el que permanece en Él debe entonces llevar más fruto. Y ese fruto depende, ¿cierto?, del vínculo que tengamos con nuestro Señor Jesucristo, de la cercanía que tengamos con Él, de la amistad que tengamos con nuestro Señor, del compromiso que tengamos con nuestro Señor. Ahí, haciendo todas esas cosas, va a crecer nuestro fruto. Leímos hasta el hasta el versículo 6, ¿cierto? Después dice en el versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Y este es un versículo también que a lo mejor se saca de contexto, porque he escuchado a predicadores que dicen: permanezcamos en el Señor,
y Dios va a conceder el anhelo de nuestro corazón y va a hacer todo lo que nosotros le pidamos. Pero no nos confundamos. Dios hace todo conforme a su voluntad. Y cuando nosotros, y escúchame bien esto, cuando nosotros llevamos fruto y cuando nosotros tenemos esa cercanía con nuestro Señor, cuando nosotros tenemos esa confianza con Dios, nuestras oraciones ya no son las mismas. Nuestras oraciones cambian. Porque nuestras oraciones van a ser más dirigidas a lo espiritual y no tanto a lo material. Ya no vamos a ser materialistas, ya no vamos a pedir por cosas a lo mejor que no nos convienen, porque la palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dígalo, será añadido. Entonces, cuando nosotros permanecemos en el Señor, sabemos las cosas que nos convienen, sabemos las cosas que realmente necesitamos. Entonces ya no pedimos que yo quiero un auto, que yo quiero dinero, Señor, para pagar una cuenta. No, ya no son esas cosas las que nosotros pedimos. Nuestra oración cambia cuando permanecemos en el Señor, sino que la oración después es: Señor, necesito gozo, necesito alegría en mi corazón, necesito paz, necesito, Señor, que tú renueves mi vida, que renueves mi corazón. Esas son las oraciones que vamos a tener si permanecemos en el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces se malentiende ese versículo, porque todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho. Pero ya no vamos a pedir cualquier cosa, vamos a pedir las cosas que realmente nos convienen a nosotros como creyentes. Amén. Amén. Y después el versículo 8 dice: en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ya no dice para que el pámpano que lleva fruto, ni el que lleva más fruto, sino que para que llevéis mucho fruto. Entonces dice: en esto glorificado mi Padre, lo repetimos, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Por qué va a ser glorificado el Padre si nosotros llevamos fruto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué va a ser glorificado el Padre si yo llevo fruto? ¿Alguien puede dar una respuesta? Porque cuando nosotros llevamos fruto, nuestra vida cambia, nuestra identidad cambia. Ya la gente y las personas no lo ven de la misma forma que nos miraban cuando recién empezamos a caminar. Ahora llevamos fruto y la gente, las personas nos ven por eso. Y cuando nosotros hablamos de Dios con nuestro testimonio, nuestro Padre es glorificado. Amén. La mejor forma de predicar, se nos ha enseñado en repetitivas ocasiones, nuestra mejor forma de predicar, ¿cuál es? Nuestro testimonio, ¿cierto? Entonces, nuestro Padre va a ser glorificado, por eso dice: para que mi Padre sea glorificado, porque nosotros llevamos mucho fruto. Y las personas, la gente, ve que llevamos frutos y conocen a nuestro Señor Jesucristo, por medio de nosotros a través de nuestros hechos. ¿Amén? Ese es el significado de ese versículo. Glorificar a nuestro Dios con nuestros hechos, para que la gente crea de que somos discípulos de Él y que llevamos mucho fruto. Amén. Y Colosenses, en el capítulo 1, versículo 10, no sé si lo podemos, ahí está el pámpano que no lleva fruto. Ese no tiene fruto. Ese va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Yo lo tengo acá, pero si lo podemos leer todos juntos. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Entonces ahí corroboramos de que la palabra del Señor es verdadera. Nosotros debemos llevar fruto y debemos ir creciendo y conociendo del Señor todos los días. Amén. Así que
que este es un mensaje de aliento para nuestras vidas, porque nosotros somos de los pámpanos que sí llevamos fruto, pero a lo mejor no llevamos tanto. Nosotros no vamos a ser cortados, pero sí es necesario de que seamos, ¿cierto?, trabajados por el labrador para que llevemos más fruto. Amén. Y mucho fruto, dice la palabra. Amén. Amén. Y para terminar, en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, dice: de cierto os digo, que si el grano cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Aquí se refiere a lo mejor al grano de trigo. ¿Se recuerda usted cuando decía el grano que cae en buena tierra, en otro que cayó en tierra de pedregales, ¿cierto? Y el que dio fruto al 100 por 1. Nosotros debemos procurar siempre dar fruto, y buen fruto, mucho fruto, para que nuestro Señor Jesucristo entonces se haga manifiesto en nuestra vida y, como le decía, para el testimonio de que nuestro Padre es glorificado con nuestra vida y con nuestro testimonio. Amén. Entonces, gracias al Señor por este mensaje. Creo que ha sido un mensaje, como le decía, de aliento, de fuerza para nosotros, para que nos esforcemos más. Si nos hemos estado esforzando hasta el día de hoy, esforzarnos mucho más el día de mañana y así día tras día poder mejorar en lo que somos, porque somos hijos del Señor y Él tiene todas las cosas y su mano abierta para nosotros. Amén. Palabra del Señor. Le invito a ponerse en pie.